Hola a todos, soy Nick de Jurásicas Producciones y aquí estamos en una nueva clase en vivo. ¿Cómo ubico al narrador? ¿Cómo elijo a quien va a contar la historia? Muy bien, ya hemos dicho, haciendo un pequeño repaso, narrador no es lo mismo que autor. El autor son nosotros, el narrador es la voz que cuenta las cosas dentro de la historia que nos presentamos. Pues bien, elegir quién va a ser esa voz que le cuenta al público o al lector es de vital importancia y dependiendo lo que nosotros querramos transmitir, va a ser dónde vamos a ubicar ese narrador dentro de la historia. Dicho de otro modo, por ejemplo, en una serie de aventuras o en una película de aventuras vamos a poner un narrador que no va a revelar todas las cosas porque ahí está, la aventura es sinónimo de descubrimiento. Si el narrador nos cuenta todo, el público no tiene nada que explorar o que descubrir, entonces se pierde el factor de la aventura, la especie de aventura. Eso como ejemplo, vamos a hablar de los tipos de narrador con sus pros y contras y eso nos va a ayudar a elegir. Básicamente hay distintas clasificaciones, pero la que yo voy a darles divide al narrador en 5 tipos, que en realidad son 3 tipos de narrador con 2 variantes. ¿Cómo ser? Primero, vamos a ir en un grado de conocimiento, el omnisciente. El narrador omnisciente es el que lo sabe todo, el que explica y cuenta todo. Es como un narrador que nos cuenta desde arriba, ve lo que hacen todos los personajes y controla a los personajes. Es como alguien que jala los hilos. Pull the string. Pull the string. El siguiente tipo es el narrador protagonista. El protagonista es el que cuenta las cosas que solamente le importan a él. En una película sería, por ejemplo, cómo inicia el relato de El Spider-Man del año 2002, la película. ¿Que quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si alguien dijera que es un simple relato feliz, si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría. Eso con respecto al narrador protagonista. Vamos con la siguiente, la tercera, el narrador testigo. El narrador testigo es un personaje que está a la par del protagonista y cuenta la historia del protagonista desde su punto de vista. Conoce solamente lo que presencia. No se adentra en los pensamientos de los personajes ni demás porque solamente está allí y cuenta lo que ve. Estas 3 son en realidad las más importantes porque la clasificación siguiente es el narrador cinematográfico, como lo llaman, que en realidad es el que más nos importa a nosotros porque es un narrador que solo expresa acciones. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vamos a hablar de cómic y animación. Bueno, si nosotros vemos una película estándar como El Rey León, en El Rey León, si lo habrán notado, no tenemos ninguna voz que nos dice érase una vez en África o ahora Simba va a hacer determinada cosa. Solamente tenemos lo que se nos muestra con imágenes y sonido. Y la quinta, el narrador de diálogos, o sea, comunica lo concerniente a la narración, al relato y a la historia a través de diálogos. Esto es mucho más común en el texto teatral. Obras de teatro que no cuentan con una voz de locutor que diga estamos en tal lugar y va a pasar esto, sino que la historia se sabe por lo que dicen los personajes. Entonces todo el relato es guiado por el diálogo. Pues bien, estos son los distintos tipos. Hacemos un pequeño repaso de narradores: omnisciente, protagonista, testigo, cinematográfico y el de diálogos. ¿Qué otra forma tenemos de elegir al narrador de nuestra historia sin salirnos de la clasificación que les acabo de dar? Es
el conocimiento o el saber del narrador. Un dato que complementa lo que les acabo de decir. Si el narrador sabe más de la historia y de los personajes que el público, es un narrador omnisciente. Si sabe igual que el público, o sea, van sucediéndose las cosas y él se entera de la misma forma, al mismo tiempo que el público, es un narrador protagonista. Y si tenemos un narrador testigo, es un narrador que sabe menos todavía que el público. Vuelvo al mismo ejemplo que di la semana pasada. El Dr. Watson, al amigo de Sherlock Holmes. Sherlock es el protagonista de la historia y Watson es el que la cuenta, es el testigo. Sabe menos que Sherlock y se suceden, por ejemplo, la resolución de los casos y nosotros nos enteramos de todo el razonamiento que ha pasado Sherlock al final, junto con Watson. Y me van a tener que disculpar si no encuentro un ejemplo mejor, pero no existe un ejemplo mejor que ese. ¿Cómo elegimos el narrador? Voy a aunar tanto al narrador protagonista y al testigo como si fueran en una misma categoría, porque tienen una gran diferencia, una diferencia abismal con respecto al narrador omnisciente. Un narrador omnisciente que sabe más que el espectador no solo cuenta todo lo relativo a la acción y a la historia, sino que influye en el público diciéndole cómo debe pensar y cómo debe juzgar a los personajes y a la historia. Un narrador que está más ausente en el relato, o sea que no infiere en la opinión, deja más cosas abiertas a la imaginación. ¿Cuáles son los pros y los contras de un narrador omnisciente? El narrador que está por encima, que es prácticamente un dios, esa es la forma de imaginarse a este narrador, suele decirse que tiene un abuso de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Los personajes no son independientes en la historia, son prácticamente empleados de ese narrador. El narrador cuenta todo y los personajes obedecen lo que este narrador está contando. Es un personaje que no se desarrolla por sí mismo, es un personaje que está al margen de las decisiones. Es como si una gran entidad dispone cómo va a ser la historia y el personaje solamente tiene que hacer caso a lo que ese narrador dispuso. Ustedes dirán tal vez, entonces si es tan malo eso para el desarrollo de personajes, no elijo un narrador omnisciente. No es tan así, porque tiene sus pros. Un narrador que está por encima nos puede ayudar a contar cosas que son tanto del pasado como del futuro de ese personaje, y desde ese punto de vista enriquecen muchísimo al relato. Por ejemplo, en una película de animación, un narrador que lo sabe todo nos muestra cosas del pasado, recuerdos de los personajes, o bien nos muestra premoniciones del futuro. Puede crear misterio usando esos recursos, puede anticiparse. También, ¿qué otra ventaja tiene? Un narrador que lo sabe todo favorece la síntesis, o sea, es más concreto, nos cuenta, por ejemplo, en un prólogo, esto sucedió antes que la historia que vamos a ver. El lector entonces el lector o el público puede adentrarse en la historia más rápido. Y se los voy a dar con un ejemplo bien concreto. Gente que ha leído o que ha visto las películas de Harris, capaz que no habrán notado esto, pero lo van a notar ahora. ¿Qué pasa con la franquicia de Harry Potter? Esta es una franquicia que empezó siendo meramente literaria. Los primeros libros de Harry Potter, y bueno, un poco eso se refleja en las primeras películas también, nosotros nos enterábamos de las cosas a través de los ojos de Harry. Ahora presten atención y fíjense que todas las escenas tienen a Harry presente de alguna forma, y eso hace, por ejemplo, que los grandes misterios que se resolvían hacia el final estaba él presente y nos enterábamos de todo a causa de él. Íbamos a la par del personaje cuando pasaba, por ejemplo, las pruebas, se enfrentaba al villano final y nos enterábamos de todo ahí, en el monólogo del villano y en cómo se encajaban todas las piezas que se fueron sembrando a lo largo de la historia.
Bueno, por ejemplo, la única vez en la que vemos algo que es ajeno a Harry, en realidad él también está presente, que es cuando se sucede el prólogo de El Cáliz de Fuego, que asistimos a esa especie de conspiración que hacen Darth Voldemort con el hombre rata y ¿quién más era? El hombre púrpura. Bueno, todos ellos están en una casa planificando lo que van a hacer, mientras hay un mogol, gente sin magia, escuchando todo detrás de la puerta. Bueno, esto Harry no está presente, pero después, ¿qué pasa? Ponen el recurso de que todo eso fue un sueño que tuvo Harry o una visión, y esa es la forma en la que podemos hacer una trampa. Sigue siendo un narrador protagonista porque es Harry, pero mediante ese recurso podemos ver algo que pasa lejos, en otro tiempo y otro espacio, y en el que Harry no está presente, pero a la vez sí. ¿Qué pasó? Y acá voy a meter una opinión mía, cuando empiezan a decaer los libros en calidad porque Rowling ya empezó a pensar más en las películas y ya tenía plazos para terminar los libros medio a las apuradas. Dejó de hacer esa trampa de las premoniciones y las visiones y ya metía cosas que se sucedían en paralelo y no sin ningún tipo de explicación. Ya el narrador ya había cambiado totalmente y a veces pasaba de ser protagonista y saltaba a ser omnisciente porque sí, porque necesitaba sintetizar muchas cosas y no podía estar metiendo sueños de Harry todo el tiempo. Un buen narrador no nos tiene que contar todo por más que sea un narrador omnisciente. Por ejemplo, decir un cómic clásico como ser La broma asesina de Alan Moore, está como en un plano de un narrador omnisciente que de a ratos cambia a ser un protagonista cuando los recuadros son la voz del Joker y va jugando con eso a tal punto que, bueno, ya todos habrán leído La broma asesina, hacia el final no nos el narrador se va del desenlace y hay cosas que quedan en el aire y el lector ya quedan libres a su imaginación. Tanto que estábamos diciendo que una contra del narrador omnisciente es que no deja nada librado a la imaginación del espectador. Bueno, en este caso Alan Moore lo supo usar bien y nos da un final, por ejemplo, en el que no se sabe qué pasó entre Batman y el Guasón. Buena pregunta aquí. El personaje que rompe... Eso, debería ser una sección de preguntas. Qué mala mía. Personaje que rompe la cuarta pared como She-Hulk sería narrador protagonista, ¿no? Pues sí. Es un narrador protagonista que intenta jugar a ser omnisciente, porque todo el tiempo le dice al espectador va a suceder esto, va a suceder lo otro. Por ejemplo, She-Hulk miraba a cámara y decía esta serie es una porquería, y entonces ella ya sabía que iba a ser una porquería y nos lo avisaba. Era una protagonista que jugaba a ser omnisciente, pero al final, en el último capítulo, seguía siendo protagonista, porque ella se hace la que se va de la serie para hablar con los guionistas y eso, pero nosotros vamos a la par de ella y nos enteramos quiénes son estos guionistas y quién es el robot, o sea que juega a distraernos a que lo sabe todo, pero en realidad sigue siendo protagonista al finalizar el día. Y no ha sido más que una falsa expectativa, si queremos decirlo de alguna forma. Pueden mandar mensaje de texto y un pedazo de torta también. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Saludo a todos. Gracias a los que se han unido al vivo. Gracias por las preguntas, las respuestas. Y nos vemos en la clase que viene. Hasta la clase que viene.